¿Qué onda, amigos de YouTube? El día de hoy vamos a resolver los siguientes ejercicios que tienen que ver con la ley de la gravitación universal. Y bueno, son 4 ejercicios. Los primeros 2 son un poquito laboriosos porque dentro de ellos tenemos que saber hacer operaciones con notación científica. No es nada del otro mundo. Al principio puede parecer un poquito complicado, pero más adelante ya verán que no. Y los dos ejercicios posteriores son más de razonamiento, están muy fáciles. No están nada laboriosos, pero sí hay mucho razonamiento. Entonces, la ley de la gravitación universal es la siguiente. La fuerza que hay entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas, por ejemplo, masa 1 por masa 2, y inversamente proporcional a su distancia que experimentan esos dos cuerpos al cuadrado. Y todo eso se multiplica por la constante de gravitación universal. Ahora, esta constante es un dato ya fijo y es el siguiente. La constante de gravitación universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, solamente para resolver estos ejercicios vamos a ocupar esta fórmula y esta constante de gravitación universal. Es lo único que tenemos que ocupar. Entonces, aquí el problema 28 nos dice una masa de 500 kilogramos y otra de 250 kilogramos se encuentran separadas a 5 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan los dos cuerpos? Bueno, los cuerpos. Entonces, tenemos los datos. Entonces, los datos dicen que tenemos que masa 1 es igual a 500 kilogramos. La masa 2 es igual a 250 kilogramos. La distancia que la separa es de 5 metros. Ahora otra cosa, masa 1 también pudo ser 250, o sea, acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tú puedes nombrar la masa que quieras. Y pues otro dato que la constante de gravitación universal, que es esta de aquí. Bueno, yo creo que la voy a copiar. No, sí la voy a dejar acá. Uh-huh. Y esta es la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fuerza de tracción que experimentan los cuerpos? Entonces, pues escribimos F es igual a G. ¿Quién es G? Pues G es todo esto. Entonces copiamos y pegamos. Y eso va a multiplicar esto a masa 1 por masa 2. Entonces, masa 1, esto lo puedes hacer de dos formas. Aquí, como puedes observar, la constante G está expresada en notación científica. Entonces, todos tus datos tienen que estar expresados en notación científica. Es lo más recomendable. Bueno, puede que algunos sí estén en notación científica y otros no. Sí se puede hacer, pero es muy tardado. Entonces, lo más conveniente es de que todo lo expreses en notación científica. Entonces, el producto de 500 y 250 hay que expresarlo en notación científica. Entonces, hace ratito les dije que si nosotros había dos formas de hacer esto. Pasando a notación científica el 500 y después pasar a notación científica el 200, después multiplicarlos y hacer la suma de exponentes, pero así es un poquito más tardado. Entonces, para más fácil, nada más vamos a multiplicar 500 por 250. Entonces, masa 1 por masa 2, que equivale a 500 por 250, eso te va a dar como resultado. A ver, voy a hacer mi operación. 500 por 250, le hice en la calculadora. Te da 125,000. 125,000 kilogramo al cuadrado. Kilogramo al cuadrado, porque kilogramo por kilogramo, pues kilogramo al cuadrado. Entonces, esto que está aquí lo voy a pasar para acá. Y ya cierro el paréntesis y después sigue distancia al cuadrado. Distancia 5 metros. Pero distancia al cuadrado es igual a 25 metros cuadrados. Ahora, voy a pasar el 125,000 a notación científica. A ver, esto es 125,000
kilogramo cuadrado. Esto también lo podemos poner como 1.25 por 10 a la 5. ¿Por qué por 10 a la 5? Porque a partir del punto decimal que está hasta la derecha, porque esto es un número que no tiene decimales, este es un punto decimal. Este punto decimal por lo regular no se escribe. De hecho, en todos los números está ese punto decimal escondidillo, así, por así decirlo. Pero al momento de sacar notación científica lo tenemos que identificar. Entonces por eso lo puse ahí. O sea, 125,000 puntos es lo mismo decir 125,000. Entonces contamos los lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me quedaría 1.25 por 10 a la 5. Si yo hubiera escogido 12.5 por 10, ya no sería a la 5. Ya sería a la 4. Porque si le pongo el punto en el 12, ya serán 4 lugares en lugar de 5. Entonces, esto lo vamos a borrar y lo vamos a cambiar a notación científica. Entonces, esto lo voy a poner acá. Muy bien, entonces ahora 25 metros cuadrados lo voy a poner de la siguiente manera. 25 metros cuadrados es lo mismo a decir 2.5 por 10 a la 1. Hasta donde puse el punto hay un lugar. Entonces sería por 10 a la 1 metros cuadrados. Muy bien, entonces esto ya lo vamos a borrar y vamos a poner su equivalente, que es eso que está acá. Entonces, kilogramo. Recordemos que, es que aquí se me pasó ponerlo. Pero esto, como es el producto de la masa, es kilogramo al cuadrado, como dice aquí. Entonces, aquí era kilogramo al cuadrado, me lo comí, perdón. Entonces, kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado se cancelan. Y este metro cuadrado con este metro cuadrado se van a cancelar. Entonces, solamente queda newton. Y efectivamente, la fuerza siempre está expresada en newton. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ya voy a borrar todas estas unidades. Bueno, todavía no los voy a borrar. Entonces, solamente la unidad va a ser newton. Entonces, voy a continuar aquí abajo. Y nos queda. Ahora, para hacer ya una vez que tengo todo en notación científica, ahorita olvídense del por 10 a la menos 11, por 10 a la 5, por 10 a lo que sea. Ahorita, de esos por 10, olvídense. Vamos a hacer una operación normal y como si no nos diéramos cuenta que esos por 10 están ahí. Entonces 6.67 por 1.25 y lo que me dé entre 2.5. Entonces voy a sacar mi calculadora para que no perder tiempo haciendo la operación manual. Entonces me queda 6.67 multiplicado por 1.25. Y eso me da como resultado 8.3375. Y ese 8.3375 lo voy a dividir entre el 2.5 que está abajo, 2.5, y me queda 3.335. La verdad es que yo hice esta operación en la calculadora científica de Casio y aún no me explico por qué me salía 3 exacto. Cuando descubras por qué me salió ese problema se los pongo, o si alguien sabe, escríbanme en los comentarios. Pero me salía nada más 3 y con la calculadora del celular sí me salió el punto 335. Entonces ahorita pues lo hice con el celular. Entonces, y pues manual te va a salir a fuerzas el 335, pero nada más era un dato. Por si tú lo haces en calculadora y te sale el 3, pues hay un problema ahí que todavía no sé resolver. Entonces, ahora, si yo multiplico, sumo los exponentes. Si yo divido, resto los exponentes. Entonces, por 10 a la menos 11, por 10 a la 5, ahora yo tengo esto, yo tengo por 10 a la menos 11, que multiplica por 10 a la 5. Y esto divide entre por 10 a la 1. Entonces, como es multiplicación, se suma. Entonces, menos 11 más 5 es 6. Entonces, sería por 10 a la 6, a la menos 6. Entonces, por 10 a la menos 6, entre por 10 a la 1. Aquí se restan porque es división. Menos 6 menos 1 es menos 7. Entonces, sería
Esto sería por 10 a la menos 7. Entonces ese por 10 a la menos 7 va a multiplicar al 3.335. Entonces ya esta es la fuerza. Entonces ahora vamos a ver las opciones. Ya tenemos toda la chamba hecha. Pero sin embargo puede que, por ejemplo, si le atinas, puede que te salga puede que te salga luego la opción que dice ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo le sumo 1 a este exponente, el punto se recorre a la derecha. Si le resto otro, el punto se recorre a la izquierda. Entonces, en esta opción que hay aquí, que es la D, 3.35 por 10 a la menos 8, no es correcta. A ver, menos 8, a ver, déjenme ver, no creo que esté bien. A ver, bueno, voy a analizarla. A ver, nos había salido a la menos 7. Entonces, si... Ajá. Entonces, si yo recorro un punto a la derecha, es porque le voy a sumar 1. Porque, por ejemplo, si yo tengo 3, 3, 3, 3, 5, un ejemplo, y aquí hay un punto, y yo lo quiero transformar a 3.33, que 3.33 por 10 a los lugares que recorrí, que serían 4, por 10 a la 4. Ajá, ya, recorro cuando el punto lo recorro para abajo, se suma. Y cuando el punto lo recorro a la derecha, se resta. Entonces, si yo le recorrí un lugar, ya, ya va a ser 33.35 por 10 a la menos 8. Uh-huh. Newtons. Y ya por eso la opción es la D. Muy bien. Entonces ahora vamos con esta opción. Con este ejercicio. Dice, una masa de 3 toneladas y otra de 4 toneladas están separadas en 10 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas? Bueno, para hacer este ejercicio primero tenemos que pasar esas toneladas a kilogramos. Y después todo pasa a la notación científica para finalmente sustituir en la fórmula. Entonces, 3 toneladas tengo que, masa 1 es igual a 3 toneladas. Masa 2 es igual a 4 toneladas. Y la distancia que los separa es igual a 10 metros. Y la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Entonces, la fórmula es la siguiente. Entonces la fuerza es igual a la constante G por el producto de sus masas entre distancia al cuadrado. Entonces F es igual a la constante de gravitación, que es esta. Y esto va a multiplicar a sus masas. Pero ahora estas toneladas yo las voy a pasar a kilogramos con este factor de conversión. En este factor de conversión voy a hacer lo siguiente. Abajo voy a poner lo que quiero cancelar y arriba lo que quiero convertir. Entonces, si yo tengo toneladas y yo lo quiero pasar a kilogramos, lo que no quiero es toneladas. Entonces, toneladas va a ir abajo. Entonces, tengo que buscar la equivalencia. Entonces, una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces, y aquí lo mismo, una tonelada
es igual a 1000 kilogramos. Entonces esta tonelada con esta se cancela, esta tonelada con esta se cancela. Entonces hago la operación. 1000 por 3 pues es 3000 kilogramos. Entonces 4 por 1000 es 4000 kilogramos. Y bueno, ahora que ya tengo estos datos, tengo que hacer la multiplicación entre estos dos datos. Pero aquí va a ser un poquito complicado. O sea, si lo haces en calculadora, va a ser más fácil. Primero multiplicas 3000 por 4000 y después ya lo pasas a notación científica. Pero bueno, a mí se me acomoda más pasarlo esos 3000 a notación científica y después esos 4000 a notación científica y después ya hacer la suma de exponentes. Entonces, esto es igual a 3 por 10 a la 1 lugar, 2 lugar, 3 lugares, por 10 a la 3. Y esto es igual a 4 por 10 a la 1, 2, 3, 3 lugares. Entonces, el producto de estos dos va a ser lo siguiente. Ahora esto lo voy a pasar un poquito más para acá. 4 por 3, pues te va a quedar 12. Entonces 12 por 10 a la 3 más 3 te va a quedar 6. Entonces te queda 12 por 10 a la 6. Entonces, eso va a multiplicar a 12 por 10 a la 6. Ahora las unidades se nos olvidaron. Esto es kilogramo, esto es kilogramo y por lo tanto esto va a ser kilogramo cuadrado. Kilogramo por kilogramo te va a dar kilogramo cuadrado. Entonces esto va a ser kilogramo cuadrado. Entonces esto con esto se cancelan y te queda newton metro cuadrado nada más. Entonces esto lo vamos a borrar. Estos kilogramos los vamos a borrar. Y aquí era 6, ¿verdad? Ajá. 6. Y esto va a estar dividido entre distancia al cuadrado. ¿Quién es distancia? 10 metros. 10 por 10 te queda 100. Entonces, 100 metros cuadrados. Pero si esto lo pasamos a notación científica, sería 1 por 10 a la 2. Entonces, 1 por 10 a la 2 porque son dos lugares. Porque como el 100 tiene dos ceros, solamente son dos lugares. Entonces, vamos a ver la operación. La fuerza es igual a, voy a sacar la calculadora del celular para no perder tanto tiempo, que es 6.67 por 12 y eso va a estar dividido entre 1, que pues sigue siendo lo mismo, 80.04. Entonces estas multiplicaciones te van a dar 80.04. Entonces menos 11 más 6 te queda como 7, 8, 9, 10, te queda como menos 5. Y menos 5 menos 2, pues te queda menos 7. Entonces sería por 10 a la menos 7. Entonces vemos las opciones y no tenemos ninguna opción que salga por 10 a la menos 7. No es que estemos mal, sino que hay que modificar algo en nuestro resultado para que pues ya tengamos el resultado que bueno, alguna de las opciones que están ahí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, como este punto que está aquí, lo voy a pasar a la izquierda. Entonces me quedaré como F es igual a 8.004. O sea, lo pasé a la izquierda y solamente recorrí un lugar. Entonces, como recorrí un lugar, se le suma 1 al exponente. Entonces sería menos 7 más 1, pues te queda menos 6. Entonces, por 10 a la menos 6. Acuérdense que esto está expresado en newtons porque este metro cuadrado se canceló con este metro cuadrado y nada, te quedó newton. Entonces, esto también es newton. Entonces, la respuesta es 8.004 por 10 a la menos 6 newtons. Entonces, es el 29. Entonces, ya terminamos todos los ejercicios que se pueden decir que estuvieron un poquito laboriosos. Los siguientes ejercicios están muy fáciles. Y a ver, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio?
La fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 que se encuentran separados a una distancia d es F. O sea, en este enunciado te dice la fórmula. Bueno, continuamos. Si la distancia se mantiene constante y la masa 1 se reduce a 2/3 partes y la masa 2 se incrementa el triple, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? O sea, esta parte del enunciado de la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 que se encuentran separados a una distancia d es F. Ese enunciado quiere decir la fórmula. Entonces voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces la fuerza que experimentan los dos cuerpos es igual a la constante de gravitación por masa 1 que multiplica a masa 2 entre distancia al cuadrado. O sea, lo que te dice en ese enunciado es que te acuerdes de la fórmula. Si la distancia se mantiene constante, o sea, permanece igual, no pasa nada. Y aquí viene lo bueno, o sea, si la masa 1 se reduce a 2/3 partes y la masa 2 se incrementa el triple, ¿qué sucede con la fuerza? O sea, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? Entonces, masa 1 es igual a 2/3 partes de masa. Y la masa 2 se incrementa en triple, o sea, sería 3m. Entonces voy a decir que F es igual a la constante G por masa 1. ¿Quién es masa 1? Pues 2/3 de m. 2/3 de m, que multiplica a masa 2. ¿Quién es masa 2? Pues es 3m. 3m. Entonces, esto entre D2. Entonces, este 3 con este 3 se cancela. Entonces, te queda lo siguiente. La constante G por 2, m por m es masa al cuadrado, entre distancia al cuadrado. Ahora, acuérdense que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta g que está multiplicando este paréntesis que es 2 por m, lo podemos descomponer de la siguiente manera. Entonces, f es igual a g que multiplica 2 y a su vez que multiplica a m al cuadrado entre distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este 2 lo vamos a pasar al principio y este g lo vamos a pasar después. Entonces, aquí hay que mucho ojo aquí, mira, gravedad, distancia al cuadrado, masa 1 por masa 2 es masa al cuadrado. Entonces, todo esto que acabo de encerrar es la fórmula de la fuerza. Entonces, eso quiere decir que fuerza es igual a 2F. Entonces, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? Se incrementa al doble. Entonces sería el inciso C. Entonces ahora vamos con la última. Es muy sencillo. Igual, yo creo que si comprendimos este ya va a estar muy fácil. De hecho, el que acabamos de resolver es el 31 y este es el 30. Entonces dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 que se encuentran separados a una distancia de 1000 newtons. Si la distancia se reduce a la mitad, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? Entonces tenemos que la fuerza es igual a 1000 newtons. Entonces la fórmula nos dice que la fuerza de atracción es igual a la constante G por masa 1 por masa 2 entre distancia al cuadrado. Entonces, dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 se encuentra separados a una distancia d de 1000 newtons. Entonces, quiere decir que F es de 1000 newtons, ¿verdad? Si la distancia se reduce a la mitad, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? O sea, la distancia se reduce a la mitad. Entonces, la distancia es igual a un medio de distancia. Entonces, esto lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, en lugar de escribir la letra D, voy a escribir un medio de D en un paréntesis. Un medio de D. de D. Entonces, un medio de D, si tú lo elevas al cuadrado, te va a salir como
bueno, de entrada vamos a hacer la operación que está adentro del paréntesis. 1/2 por d entre 1, d por 1 es d, 2 por 1 es 2. Entonces te quedaría esto de entre 2. Entonces aquí te quedaría d entre 2. Entonces d por d pues es d al cuadrado. 2 por 2 pues es igual a 4. Entonces esto lo vamos a quitar y lo vamos a poner por su equivalente, que es esto que está aquí. Entonces abajo hay una fracción, pero arriba no hay una fracción. Entonces lo vamos a convertir a fracción agregándole un número abajo. Entonces te queda de la siguiente manera. Eso es igual a 4 por g más a 1 por más a 2 entre d por 2, d 2 por 1 es de 2. Entonces esto lo vamos a borrar y vamos a poner su equivalente, que es esto que está acá. Muy bien. Entonces, esto que está aquí, todo esto que está aquí que acabo de encerrar, todo esto es la fórmula de la fuerza de atracción. Entonces esto lo voy a borrar y le voy a cambiar por la letra F. Entonces, bueno, aquí cometí un error. Entonces la fuerza es igual a 1000 newtons. Entonces la fuerza se incrementa al cuádruplo. Entonces la fuerza es igual a 4 por F. ¿Quién es F? Pues es 1000 newtons. Porque aquí te pregunta qué sucede con la magnitud de la fuerza cuando la distancia D se reduce a la mitad. Entonces la sustitución de lo que equivale a la fuerza, eso ya se hace al final. Muy bien, entonces la fuerza es 1000 newtons. Pero cuando la distancia se reduce a la mitad, la fuerza se multiplica al cuádruplo. Entonces, si la fuerza es igual a 1000 newtons, la fuerza al cuádruplo va a ser de 4000 newtons. Y bueno, eso sería todo. Espero que te haya servido. Dale like, compártelo con tus amigos. Puedes donar a las Oxxo, PayPal, mucho mejor. Y bueno, eso sería todo. Y nos vemos en el siguiente video.